nos está recibiendo en estos días con tanto cariño. La verdad es que por aquí se escucha bien, ¿no? ¿Se escucha? ¿No? Esto vale. Bueno, pues como digo, muchísimas gracias por el cariño que nos estáis dispensando a mi familia y a mí. La verdad es que teníamos muchísimas ganas de compartir con vosotros. Hace la friolera de 20 años que no podíamos estar aquí en la iglesia de Córdoba. Hace 20 años estuvimos justo aquí, en este mismo sitio, compartiendo. Yo estaba recién casadito y fue algo que fue muy especial para nosotros. Y tenía ganas de repetir la experiencia y mira, se ha dado justo en este fin de semana y quiera Dios que nos regale un tiempo de su presencia en este retiro. Amén. Que podamos recibir de Él. Eso es lo que queremos. Porque cuando uno viene a un retiro, pues viene con expectativas y no solo porque viene a un lugar aislado donde nos dan la comida hecha, donde no tenemos que hacer la cama como habitualmente suele pasar, no solo porque vamos a tener tiempos de compañerismo con otros, vamos a tener tiempos de asueto, de diversión, sino sobre todo venimos con la expectativa de tener un tiempo de intimidad con Jesús, tener un tiempo donde el Señor pueda tocar nuestras vidas de una manera especial, ¿sí? Los retiros son un momento especial también para que el Señor haga esto. Nos volcamos en Él de una manera diferente a como lo hacemos el resto de los días y es algo que a Dios le gusta, bendecirnos con su presencia de una manera especial. Y vamos a buscar el toque de Dios para nuestras vidas en este retiro. ¿Venís con esa expectativa? ¿Sí? Hay que tenerla siempre, cada día, pero en estos retiros venir también con una dosis de entusiasmo mayor para buscar el toque de Dios. Y de eso quiero hablar en esta primera sesión. Sé que es tarde, no quisiera yo alargarme demasiado, entre otras cosas porque yo no soy de la noche, yo también pierdo capacidades por la noche, soy más del día, pero sí quiero que tengamos un momento de reflexión en la palabra y que podamos hablar de este concepto del toque de Dios, y quiero que esta enseñanza sirva como el fundamento de lo que voy a ir compartiendo en las próximas sesiones, ¿vale? Entonces, quiero hablar del toque de Dios. No sé qué entiendes tú por el toque de Dios, pero lo que yo entiendo por el toque de Dios tiene que ver con una experiencia espiritual que podemos tener de manera tangible con Dios, una experiencia espiritual que nos lleva a experimentar su amor, su presencia, su intervención divina, y eso es algo que necesitamos buscar. Ahora, el toque de Dios, la experiencia espiritual de su amor, de su presencia, de su intervención divina, puede diferir en cada uno de nosotros. Podemos experimentar el amor de diferentes maneras, su presencia, su intervención divina, pero sí que hay unos principios divinos, hay unos principios universales sobre el toque de Dios que debemos de tomar en cuenta para poder experimentar esto. Y quiero hablar acerca de ellos y me quiero apoyar en Mateo capítulo 9, una historia muy conocida en la que Jesús hace un milagro con un paralítico. Ya os digo, es una historia muy conocida, pero me gustaría que pudiéramos leerla y sacar algunos principios universales que están presentes en todas estas experiencias del toque de Dios que pueden llegar a nuestra vida. Fijaros, dice así, Mateo capítulo 9, versículo 1. Dice, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y entonces se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal poder a los hombres. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Principios universales que están presentes en un toque de Dios. Cuando Dios toca nuestras vidas,
Puede ser diferente lo que experimentemos cada uno de nosotros, pero hay principios que están asociados al toque de Dios y necesitamos conocerlos para poder llegar a ello. El primer principio lo vemos en los versículos que hemos leído. Para mí tiene que ver con que Dios usa a otras personas para que podamos experimentar su toque transformador. Dios usa a otras personas. Y lo hemos visto aquí. Hemos leído en el versículo 2 que le trajeron un paralítico tendido en su cama. ¿Le trajeron quiénes? Unos hombres, amigos de este enfermo, de este paralítico. En Marcos capítulo 2, versículo 2 se nos dice que eran 4 amigos los que llevaron al paralítico a Jesús. Y de hecho, fijaros, cuando Jesús vio a ese paralítico, lo que le llamó la atención es la fe de sus amigos, los que le habían traído. A Jesús le llamó la atención estos amigos del paralítico y, por supuesto, el paralítico fue sanado por Jesús, ya lo hemos leído, pero lo que es innegable es que estos amigos jugaron un papel importante en ese toque de Jesús para su vida. Estos amigos lograron que el paralítico pudiera tener una experiencia personal de este calibre del toque de Dios. Le ayudaron, no cabe la menor duda. Y sabes, esto es un principio para nosotros. Dios va a enviar a personas a nuestra vida para tocarnos a través de ellas. Lo va a hacer quizás en este retiro y lo va a hacer en el día a día cuando vuelvas a tu casa. Tenemos que saber que Dios usa a las personas y la pregunta es, ¿estás dispuesto a recibir ayuda de otras personas? ¿Estás dispuesto a recibir ayuda de cualquier tipo de persona a la que Dios te acerque? ¿Estás dispuesto? Yo reconozco que ha habido etapas en mi vida en las que Dios ha enviado a personas un pelín extravagantes, un pelín diferentes de lo que a mí me gustaba, y en mi corazón yo estaba experimentando una especie de rechazo a esas personas porque no eran como yo entendía que debían ser los mensajeros de Dios. Sin embargo, Dios me ha sorprendido en muchas ocasiones transformando mi vida, tocando mi vida a través de este tipo de mensajeros. No sé cuántos recordáis la historia de Naamán, el sirio. ¿Lo recordáis? Era la mano derecha del rey de Siria. Y ellos peleaban en aquella época contra Israel y obtuvieron varias victorias. Y llevaban personas cautivas a su territorio. Y una de esas personas cautivas trabajaba en la casa de Naamán, como esclava, como sierva. Y a Naamán le sucedió algo, tuvo una enfermedad mortal, tuvo lepra. De estas enfermedades que no se curan. Y una joven sirviente, la que os mencionaba, le dice a Naamán que en Israel hay un profeta llamado Eliseo que tiene la capacidad de poder tocar su vida y sanarle por completo. Naamán tenía 2 posibles opciones, 2 respuestas posibles a esa conversación que tuvo con su sierva. La primera es, ¿tú quién eres para hablar conmigo? ¿Pero tú quién te has creído que eres? ¿A mí me vas a decir a dónde tengo que ir yo? Sí, claro, y encima a tu tierra, sí, a tu profeta, a tu Dios. Mira, chica, dedícate a limpiar, que es lo tuyo, dedícate a hacer las camas, dedícate a pasar la escoba y a mí no me hables que tú no estás a mi nivel. Esa podría ser una opción que tenía Naamán. Pero Naamán decidió aceptar la ayuda que venía de alguien que era de una clase inferior a la suya. Y porque se abrió a esa sirvienta, conocéis la historia, fue a Israel, se encontró con el profeta Eliseo, siguió sus directrices, se zambulló 7 veces en el Jordán y experimentó un toque de Dios sin precedentes. Dios le sanó por completo de su lepra. Dios usa a las personas para que nosotros podamos ser tocados por Él. ¿Qué hubiera sido de David sin Jonatán, verdad? ¿Qué hubiera sido de un David que no se abre a recibir ayuda, consuelo del hijo de su archienemigo, Saúl? ¿Qué hubiera sido de Noemí si no se hubiera abierto a recibir ayuda de una moabita como Ruth? ¿Qué hubiera sido de ella? No hubiera sido bendecida como lo fue a través de su nuera. Así que, hermanos, ¿queremos un toque de Dios?
Dios usa personas. Dios va a usar a personas este fin de semana y en el día a día en tu casa. Pero hay otro principio también que vemos en esta historia y es algo que conocemos, pero que vale la pena recordarlo. Dios usa la comunión íntima con Jesús para tocar nuestras vidas. Y lo vemos aquí en este pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas, de la historia que hemos leído en Mateo. Lucas 5:17 dice que aconteció un día que Jesús estaba enseñando, estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. Me gusta leer un pasaje en los diferentes evangelios en los que se relatan porque hay detalles complementarios que son muy interesantes. Dice, estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle ¿dónde? Delante de él. No solo querían introducir al paralítico en la casa, que estaba atestada de gente, sino querían ponerlo delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, estos lumbreras, que eran los 4 amigos, subieron encima de la casa y abrieron un boquete en el tejado y lo hicieron descender con el lecho. Poniéndole ¿dónde? En medio, delante de Jesús. Clave para la sanidad de este hombre, clave para ese toque que Jesús proporcionó a este paralítico. Fue no solo los 4 amigos, sino que le pusieran delante de él, en medio de él. Y eso es algo que también debemos de tomar en cuenta. Mira, hermanos, en esa casa hemos leído que no solo estaba Jesús, había una multitud, pero también habían doctores de la ley y fariseos. Los fariseos y los doctores de la ley representan la sabiduría humana, representan gente brillante, gente con unas capacidades intelectuales superlativas, gente con respuestas para muchos de los problemas, gente que era sentaba cátedra. Sin embargo, los amigos sabían que si querían un toque de Dios, la clave no era ponerle delante de los fariseos y los doctores de la ley. La clave no estaba en ponerles ante la sabiduría de este mundo, la clave estaba en ponerle delante de Jesús, el Hijo de Dios. Esa era la clave, que lograra Jesús fijar sus ojos en el paralítico, que el paralítico pudiera ver cara a cara a Jesús. Eso era clave para la transformación que estaba necesitando su amigo. Ahora, eso no fue fácil, hermanos. Estos hombres, lo hemos leído, hicieron lo imposible para poner cara a cara a este amigo que estaba paralítico. Y esto nos habla de que comunión requiere esfuerzo. Comunión íntima con Jesús va a requerir esfuerzo. No es algo que vas a hacer así y lo vas a obtener. Comunión íntima requiere sortear numerosos obstáculos. Y los amigos lo sabían y estaban dispuestos. Ellos querían un toque de Dios. Ellos querían que Dios tocara a sus amigos. Por eso querían ponerlo delante de Jesús y no de otro. Y por eso estaban dispuestos a sortear cualquier obstáculo. Me los imagino llegando a la casa y viendo la multitud que había, no solo en el interior, sino en el exterior. No había manera de entrar, no había manera. Estaba abarrotada la casa. Seguro que alrededor había un montón de gente intentando poner su oído para escuchar lo que Jesús estaba enseñando. No había manera y se les ocurrió a alguno de ellos entrar por el techo, que por supuesto no había nadie allí, claro. ¿Quién iba a estar allí en el techo? Pues lo hicieron. Y a pesar del obstáculo que había, el propio techo, no se rindieron. Trabajaron arduamente, se esforzaron para abrir un boquete, hicieron descender, no sé de qué manera, pero alguno tendría que ir a haber buscado, una cuerda. No creo que trajeran una cuerda de casa. Pero alguno tuvo que buscar una cuerda, o una sábana, o yo no sé qué. Pero para hacerle descender del techo a un paralítico, tenían que hacerlo. Y lo sortearon esos obstáculos. Y esa es una pregunta más que te quiero hacer esta noche. ¿Estás dispuesto a sortear los obstáculos que te impiden tener una comunión íntima con Jesús? ¿Estás dispuesto a luchar, a ser perseverante, a esforzarte para eliminar los obstáculos que te impiden tener un encuentro cara a cara con Jesús? No es fácil. A mí no me resulta fácil. Yo cada mañana que me levanto, mi anhelo es ponerme delante de Jesús, estar cara a cara con Él
pero me encuentro un montón de obstáculos para llegar a ese punto de intimidad. ¿Sabes? Déjame que te mencione algunos de los obstáculos con los que yo me encuentro a diario y que me impiden entrar con rapidez a la presencia del Señor. Uno de ellos son la cantidad de tareas que tengo que hacer al cabo del día. No sé si te pasa a ti. De pronto cierro mis ojos, quiero concentrarme en Jesús, quiero ponerme delante de Él, quiero estar ensimismado con su belleza, quiero centrarme en Él y me llueven un montón de pensamientos que tienen que ver con las tareas que tengo pendientes en ese día. Y no es fácil a veces quitarme todo ese ruido mental que hay en mi mente. Y no sé si te pasa a ti, pero a mí cuando me pongo a orar es cuando se me ocurren las mejores ideas de cómo organizar mi día, de la predicación que voy a tener que compartir el domingo siguiente, y muchas cosas que parecen buenas, pero que me están distrayendo del objetivo que es tener una comunión íntima con Jesús. Y tengo que luchar incansablemente con esos obstáculos en forma de distracciones, de ruido mental, a veces de cansancio. No sé si te ha pasado a ti, pero que muchas veces te pones a orar, te pones de rodillas y te entra un sueño. Y dices, ¡oh! ¿Y cuántas veces no te quedas ahí durmiendo, no? Te pones una serie y no te entra el sueño. Pero te pones a intentar tener un rato de intimidad con Jesús, de comunión íntima, y te encuentras con el obstáculo del cansancio inexplicable. Si me acabo de levantar. No sé si te ha pasado a ti que te has enfrentado al obstáculo de la culpabilidad y la condenación. Que te acercas a Jesús y de pronto todos tus pecados aparecen en tu mente, en tu corazón y te pesan y te hacen sentir que eres indigno de tener comunión íntima con Jesús. Y te vienen pensamientos del tipo, ¿cómo te va a escuchar a ti Jesús? ¿Cómo te va a prestar atención a ti Jesús? ¿Pero te has dado cuenta de lo que has hecho ayer? ¿Qué digo ayer? Esta mañana mismo. ¿Pero te has dado cuenta cómo has hablado a tu mujer? ¿Pero te has dado cuenta el desprecio con el que has mirado a tu jefe? ¿Pero te has dado cuenta cómo te va a mirar a ti Jesús? ¿Cómo vas a tener la meta tan ambiciosa de tener intimidad con Jesús? No sé si te ha pasado a ti ese obstáculo de sentirte culpable, indigno de tener intimidad. Otro obstáculo que a mí me ha estorbado en alguna ocasión tiene que ver con el obstáculo de la autosuficiencia. Todos pasamos por etapas donde nos sentimos que necesitamos ayuda de Dios, que las cosas no están yendo todo lo bien que nos gustaría, y eso sí, buscamos con ahínco, con fervor, con vehemencia, que Dios nos ayude, que Dios nos sostenga, que Dios nos capacite. Pero hay etapas en las que uno tiene muchas victorias, le va bien la vida, le van bien las cosas, y ya, pues como que no tiene el mismo fervor, la misma intensidad de buscar al Señor, porque siente que yo puedo hacerlo. ¿Te ha pasado a ti esto? Conozco a muchas personas que vinieron a este país sin nada, dejando su país por la situación económica que había allí, y mientras estaban aquí sin nada, sin papeles, sin trabajo, sin casa, buscaban con ahínco la intimidad con el Señor, le buscaban, ayunaban, adoraban, no se perdían ningún culto de oración, ninguna vigilia, pero de pronto les empezó a ir bien, consiguieron un trabajo muy interesante que estaba bien remunerado, empezaron a conseguir cosas, posesiones, estatus, y ya no sentían que tenían tanta necesidad de depender de Dios, que ellos podían por sí mismos. ¿Conoces a alguien así? Es el obstáculo de la autosuficiencia. El obstáculo de la autosuficiencia. Y son obstáculos que tenemos que sortear para poder llegar a ese momento donde nos ponemos delante de Jesús, donde estamos ante Él, como hicieron los amigos. Ahora, hay un tercer principio universal que está presente en todo toque de Dios. Hemos hablado de las personas, Dios usa las personas para tocarnos, Dios usa la comunión íntima y no es fácil llegar ahí, tenemos que sortear obstáculos, y Dios va a usar su palabra. No te estoy descubriendo nada nuevo, pero quiero recordarte algunos principios importantes si lo que aspiras es a tener un toque de Dios en este retiro. La palabra de Dios. Mira, los amigos fueron importantes. El que estuviera el paralítico delante de Jesús ante él fue muy importante, pero ¿sabes lo que fue definitivo?
Lo que suplió las necesidades de este paralítico fue las palabras de Jesús. Si Jesús no hubiera abierto su boca, este hombre no se hubiera ido tan ligero como se fue de aquella casa. Las palabras de Jesús fueron claves. Y también para nosotros lo va a ser, la palabra de Jesús. La Biblia va a ser clave en un toque de Dios. Si la Biblia no es nuestro pan de cada día, no es nuestro alimento, vamos a estar más lejos de experimentar un toque que si la Biblia se convierte en algo esencial y vital para nosotros. Y esto no es fácil tampoco, hermanos, porque hoy en día, en nuestra sociedad, estamos sufriendo un fenómeno que se llama el anacronismo. No sé si habéis oído hablar del anacronismo. Anacronismo es un término en griego que significa fuera de tiempo. Fuera de tiempo. Para ponernos un ejemplo, un anacronismo sería ver una imagen, un cuadro, donde Jesús está repartiendo pan, peces y Coca-Cola, ¿no? Sería un anacronismo porque la Coca-Cola no se había inventado en la época de Jesús y por tanto la Coca-Cola es un elemento anacrónico, está fuera del tiempo de esa imagen del cuadro que es Jesús. Y hay gente que usa este mismo término para definir a la Biblia en el tiempo presente. Hay gente que dice la Biblia no puede ser el libro que defina tu modus operandi, no puede ser la norma de fe y conducta para ti, es anacrónico, es fuera de tiempo. La Biblia es de otro tiempo. Y claro, esta filosofía, este fenómeno que os comento, el del anacronismo, ha conseguido engañar a muchos, incluso dentro de la Iglesia, y hacernos creer que la Biblia ya no es ese libro de principios absolutos y atemporales, que la Biblia es un libro del que se puede prescindir, que los principios de la palabra hay que detenerse y hay que analizar porque no podemos creer todo lo que dice la Biblia. No podemos pretender que todos los principios de la Biblia sean para nosotros, para este tiempo. Y eso es un peligro porque nos estaría alejando de una serie de beneficios que Dios ha diseñado para nosotros y que están en la Biblia. ¿Sabes? Hay dos beneficios que se ven en esta historia que nos otorga la palabra de Dios, la palabra de Jesús. El primero tiene que ver con el ánimo. El ánimo. Fíjate, en la historia que hemos leído, el paralítico, como hemos estado leyendo, desciende de ese tejado de una casa que no era la suya. Y quiero que os pongáis en situación. Este hombre, sin poder evitarlo, es llevado por sus amigos a la parte alta de la casa, rompen el tejado, le hacen descender y los amigos están arriba, pero él es el que está descendiendo y el que le colocan en medio de la casa. Tú imagínate cuál es el estado de ánimo de este paralítico. ¿Cuáles eran sus sensaciones, sus emociones? ¿Cuál crees tú que serían? Yo creo que tendría un miedo terrible. Estaba angustiado. Estaba tembloroso. ¿Por qué? Porque primero, ¿cómo le estaban haciendo descender? Él no se podía mover. Tendría miedo de que se ladeara la camilla y pudiera caer y darse un golpe mortal. Pero una vez que descendió, los miedos que le podían acechar sería, ¿qué va a decir el dueño de la casa? Que mis amigos le han roto el tejado y ellos están arriba, pero yo estoy aquí, solo ante el peligro. ¡Qué miedo! ¡Qué terror! ¿Qué van a hacerme? ¿Me van a cobrar si es que no tengo dinero encima? O quizás le preocupaban los fariseos y los doctores de la ley. Ya sabéis cómo se las gastaban estos. Le tiraba una pedrada al primero, que se les antojara. Así que no creo que fuera un estado de ánimo gozoso, eufórico, adrenalítico el de este paralítico. Yo creo que era un estado de temor, de ansiedad, de angustia. Y se encuentra con el primer efecto de la palabra de Jesús, el ánimo, el consuelo. Jesús le dice que le dijo, ten ánimo, hijo, ten ánimo, ten ánimo. Le dio ánimo ante esa situación que estaba experimentando. Y este es un efecto que produce la palabra de Dios y que necesitamos todos en algún momento. Necesitamos el ánimo que solo la palabra de Dios puede darnos.
¿Tú has experimentado el ánimo que Dios te da a través de la palabra? Supera con creces al ánimo que te puede dar alguien de tu entorno. ¿Recordáis a Josué? Josué, en el momento en el que fallece Moisés, ¿cómo era el estado en el que se encontraba Josué? Pues no estaba muy eufórico, claro que no. Quería a Moisés, había fallecido su mentor, su padre espiritual, y eso no es algo que le causaba gozo, pero es que ahora todo apuntaba y estaba confirmado de que él iba a ser el sucesor de Moisés. Estaba lleno de miedo, de pánico, de terror. Y aunque algunos de su entorno le dirían, ánimo, Josué, que ya Moisés oró por ti y que Dios lo confirmó delante de todos, ánimo, a Josué no le valía. No era suficiente, él estaba lleno de miedo. Y solo la palabra de Dios que vino a él y dijo, Josué, mi siervo Moisés ha muerto, pero levántate tú ahora y pasa este Jordán. Vamos, levántate y tú y todo este pueblo pasad el Jordán a la tierra que yo os he prometido. Vamos, esfuérzate y sé valiente. Vamos, Josué, yo te mando que te esfuerces y que seas valiente, que no te apartes ni a derecha ni a izquierda de mi palabra, porque tú vas a hacer todo aquello para lo que yo te he enviado. ¡Wow! Y eso para Josué fue definitivo, fue un toque de Dios a través de la palabra, en forma de ánimo, de consuelo. La palabra trae ese consuelo. Y Romanos 15 nos lo recuerda. Las cosas que se escribieron antes, está hablando del Antiguo Testamento, sí, se escribieron para nuestra enseñanza, pero ¿a fin de qué? A fin de provocar esas palabras, paciencia en nosotros, consuelo y esperanza. Así que la palabra de Dios tiene un efecto que provoca en nosotros esa energía, esa motivación para seguir adelante a pesar de. Pero hay un segundo efecto que provoca la palabra, y lo vemos también en este pasaje, porque sí, Jesús le dijo, hijo mío, ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo. Y eso provocó pues un entusiasmo, una fortaleza en este paralítico. Pero hubo otra cosa que le dijo que me llama la atención. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y claro, esto también causó un poco de shock. No solo para el paralítico seguro, sino también para los que estaban alrededor. Porque claro, tú ves a un paralítico descender y lo que se espera, lo que todos esperamos es que Jesús le sane, ¿sí o no? Vale, que empiece por el ánimo, me parece bien. Porque el estado emocional de este paralítico estaba alterado, como ya hemos explicado. Pero lo siguiente es, venga, levántate. Pero no. Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y ya digo, desató la crítica de los religiosos, porque dijo, claro, qué listo este Jesús, ¿no? Claro, le da algo que nosotros no podemos ver su efecto. Lo más poderoso que podría hacer Jesús es levantarle. Pero Jesús está aquí cumpliendo con un objetivo que su palabra tiene con nosotros, y es suplir nuestras verdaderas necesidades. Una cosa es la necesidad que tú crees tener y otra cosa es la verdadera necesidad que tú tienes. Y la palabra de Dios tiene el poder de suplir nuestra verdadera necesidad. El paralítico creía que su verdadera necesidad era sanarse físicamente. Los amigos creían que la verdadera necesidad de su amigo era una sanidad. Lo que necesita es una sanidad física. Pero Jesús vio mucho más allá y dijo, no. Tu verdadera necesidad es que se te perdonen los pecados. Tu verdadera necesidad es que se te perdonen los pecados. Y me encanta esta cualidad de la Biblia. Tiene la capacidad de suplir nuestra verdadera necesidad. Y eso es lo que necesitamos, hermano. Yo no sé si te ha pasado que vienes con una necesidad y la Biblia te muestra que no, que lo que necesitas es otra cosa. Vienes diciendo, Señor, yo necesito un mayor salario. Señor, que no llego a final de mes. Necesito pagar las facturas, necesito pagar mis necesidades y no me llega. Dame un nuevo trabajo, dame un salario superior. Y de pronto, la palabra de Dios revela cuál es tu verdadero problema. Y es que no te sabes administrar económicamente. No, tu problema no es que necesitas un mayor salario. Lo que necesitas es
saber equilibrar tus gastos para que no superen los ingresos que recibes. Con los ingresos que tienes puedes salir adelante. Y te lo muestra la palabra. No, otros dicen, no, mi problema es que no tengo tiempo para orar, ni para leer la Biblia. Si yo sé que la comunión íntima y la Biblia son medios que Dios usa para tocar mi vida, pero es que no tengo tiempo. Y vivimos con esa afirmación creyendo que esa es la necesidad que tenemos, más tiempo, que se me reduzca la jornada por algún sitio. Y Jesús dice, no, tu problema es que no sabes gestionar adecuadamente tu tiempo. Tu problema es que no sabes darle lugar a lo importante y tu problema es que no sabes decir no a las tareas que otros te quieren imponer. ¡Wow! A lo mejor tu problema es, no, yo tengo una adicción al alcohol, a la pornografía, soy adicto a la aprobación de los demás. Tengo ese problema, entonces quiero luchar, Señor, quita mi adicción a la aprobación, quita mi tendencia a ver imágenes que no debo ver que estimulan inadecuadamente mi sexualidad. Ese es mi problema. Y venga, quito todas las pantallas, quito todos los dispositivos electrónicos que me incitan a... Y de pronto la palabra te muestra que tu verdadero problema no tiene que ver con esto, sino tiene que ver con unos vacíos, unas necesidades de tipo emocional que no has sabido tratar delante de Jesús. ¿Me hago entender? Una cosa es la necesidad que tú crees tener y otra cosa es la verdadera necesidad. Y la Biblia tiene esa capacidad. Mira, Hebreos 4 nos lo dice. Hebreos 4 nos dice que la palabra de Dios es semejante a ¿qué? A una espada de dos filos. Una espada de dos filos que es muy cortante, que penetra ¿hasta qué? Hasta partir el alma y el espíritu. Yo me lo imagino como cuando se desolla a un ternero o a un toro, que se le parte en dos y puedes ver su costillar, puedes ver sus órganos, puedes ver todo lo que hay en su interior. La palabra de Dios es como una espada así de cortante, penetra, te parte en dos y tiene un efecto que es el que explica aquí, discierne, te hace discernir a ti los pensamientos y las intenciones del corazón. Te das cuenta de cosas que estaban escondidas, que estaban ocultas, cosas que tú no sabías que había en ti y de pronto resultan que ahí está la clave, ahí está la raíz de tu problema. Y la palabra de Dios hace esto y dice que consigue que todas las cosas estén desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ese es el efecto poderoso que tiene la palabra. Y última cosa, hermanos, último principio universal del toque de Dios. Hemos hablado de que Dios va a usar a personas, Dios va a usar la comunión íntima con Jesús, Dios va a usar la palabra de Dios para tocar nuestras vidas, para producir esa experiencia espiritual de transformación, de intervención divina en nosotros. Pero ¿sabes qué? Dios también va a demandar responsabilidad personal para que podamos experimentar transformación. En un toque de Dios no todo tiene que ver con Dios. A veces Dios nos pide a nosotros un paso, un acto de responsabilidad. Fijaros, en el versículo 6 del capítulo 9 que hemos leído, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, ten ánimo. Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, pero finalmente le dijo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. No sé si te das cuenta, pero son como 3 órdenes, 3 directrices que tienen que ver con el paralítico. 3 cosas que no tiene que hacer Jesús, tiene que hacerlas el paralítico. Hay cosas que solo Dios puede hacer en ti, pero hay cosas que tú las tienes que hacer por ti. Hay cosas que le corresponden a Dios y las hace por su gracia, pero hay otras que Dios te dice, esfuérzate, hazlas tú, hazlas tú. El toque transformador depende de que tú asumas tu responsabilidad personal. Así que Jesús le dio pautas al paralítico, él las tomó y la transformación se produjo. La gente pudo ver las maravillas de Dios y glorificó a Jesús. No sé, hermano, si
¿Hay alguna pauta que tú hayas recibido de parte de Dios para experimentar ese toque que estás esperando, esa transformación que tú estás necesitando? Pero a veces pasa esto, que no somos conscientes de que hay cuestiones que nos toca a nosotros hacer. Hay cosas que nosotros necesitamos hacer para experimentar la transformación de Dios. Dejadme que os cuente una experiencia personal. Durante muchos años, uno de mis talones de Aquiles ha sido mi relación con mis padres. Mis padres, desde bien pequeño, han conseguido herirme de maneras muy profundas. Y no porque sean malos, no porque no me quieran, sino por torpeza, porque no han tenido modelos de paternidad saludables y han estado transfiriéndome a mí esas disfuncionalidades que ellos han vivido como hijos. Y claro, durante mucho tiempo yo he estado muy enfadado con mis padres. Durante mucho tiempo yo les he culpado de todas mis calamidades, de todas las cosas negativas. Y hoy, precisamente, hace 27 años que yo tuve un encuentro personal con Jesús, un 13 de septiembre del 97, y me acuerdo perfectamente cuando Dios me reveló lo que había en mi corazón, mi verdadera necesidad, cuando Dios me hizo caer bajo convicción de pecado. Y una de las cosas que pude discernir es que Dios me habló y me dijo, este problema no es por causa de tus padres. Tú eres responsable de lo que te ha pasado. Tus padres pudieron cometer errores, pero en última instancia tú tomaste las decisiones que te han llevado a tocar fondo, a esta crisis existencial que tú estás experimentando. Asume tu responsabilidad, ven a la cruz y yo estoy dispuesto a transformarte. Y yo escuché eso con una claridad increíble y poco a poco, avanzando en mi relación con el Señor, fui descubriendo detalles más específicos de cuál era mi parte para sanar mi relación con mis padres. Y hubo cosas específicas que Dios me pidió a mí, hermanos. En primer lugar, Dios me dijo, deja de culpar a tus padres por las cosas negativas que te han sucedido. ¿Quieres sanidad? ¿Quieres un toque sanador de parte mía? Yo lo voy a hacer, pero tú deja de culpar a tus padres. ¡Wow! Y esa era de manera práctica como Jesús me dijo a mí, levántate, toma tu lecho y vete. Otra cosa que me dijo, no esperes el amor de tus padres para ser feliz. No esperes a que tus padres te aman como tú quieres que te amen para sentirte completo, para sentirte dichoso, para sentirte pleno. Apóyate en el amor que yo te he entregado en la cruz al morir por ti. Levántate, toma tu lecho y vete. Vamos, deja de demandar amor de tus padres para ser feliz. Levántate y camina, sé feliz simplemente por el amor que yo te tengo a ti. Empecé a caminar y la obra transformada de Jesús se iba haciendo cada vez más real en mi vida. Otra cosa que me dijo, práctica. Otra cosa que tenía que ver con mi responsabilidad personal para este milagro de sanidad. Dios me dijo, valora las cosas que han hecho bien contigo en lugar de solo quejarte. Vamos, Pedro, levántate, toma tu lecho y anda. Deja de quejarte todo el rato por lo que tus padres no están haciendo y empieza a enfocarte en lo mucho que han hecho y que siguen haciendo por ti. Esa es tu responsabilidad, Pedro. ¿Quieres sanidad? Yo te la voy a dar, pero tú empieza a caminar en esta línea. Algo más que me dijo Dios, no intentes cambiarlos. Vamos, Pedro, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. No intentes cambiar a tus padres, acéptalos, comprende que ellos también han sufrido un montón de déficits, de carencias. Vamos, no intentes cambiarlos. Y por último, comprende que no tienes los padres que deseas, pero tienes los padres que necesitas. ¡Wow! Y esas cuestiones prácticas que yo tenía que asumir responsablemente, me costaron, no fuera de la noche a la mañana, pero el pensar que efectivamente Dios no me habían escogido a mí como hijo, ni yo a ellos como padre, Dios los había puesto en mi vida y los había puesto para mi bendición. No eran perfectos, pero eran justo lo que yo necesitaba para forjar mi personalidad, mi carácter, para llegar a ser la persona que soy hoy. Y dije, asumo esta responsabilidad, me levanto y empiezo a caminar en esta línea
y la transformación, la sanidad, empezó cada vez a ser más real en mi interior. Dios lo hizo todo, pero había una parte que me correspondía a mí. Dios hizo lo que yo no podía hacer, sanar mi corazón, pero Dios me pidió a mí una responsabilidad, un paso personal. Y eso es algo que también tenemos nosotros que asumir, hermanos. Hay cosas que Dios nos va a pedir para que podamos experimentar el toque de Dios. Y cuando experimentamos el toque de Dios, pues podemos ver que Dios es glorificado. El toque de Dios no es para nosotros tener más cosas, para sentirnos mejor. El toque de Dios en última instancia es para que la gente vea el toque de Dios en nosotros, se maraville y glorifique a Dios. Amén. Así que, hermanos, como base para lo que vamos a ir viendo en los próximos 2 días, yo he titulado esta línea de predicaciones Esfuérzate en la gracia, y está basada en 2 de Timoteo capítulo 2, porque me gustaría que analizáramos juntos ese precioso equilibrio que hay entre lo que Dios hace por nosotros y lo que nosotros tenemos que hacer. Me gustaría que pudiéramos analizar durante estos días aquellas cosas que son nuestra responsabilidad y que esperemos confiadamente lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Le dijo, Timoteo, tranquilo, estás pasándolo mal, pero confía en que Dios tiene el poder que tú necesitas para salir adelante. Ahora, confía en el poder que Dios tiene, confía en que Dios tiene lo que tú no puedes obtener por ti mismo, pero a la vez asume responsabilidades, Timoteo. Asume responsabilidades. Es tu responsabilidad ser un maestro de la verdad. Y por eso le dice, esfuérzate en la gracia, pero lo que has oído de mí, ante muchos testigos, oye, esto enseña y encarga a otros. Eso es tu responsabilidad. ¿Veis el equilibrio? Esfuérzate en la gracia, disfruta, esfuérzate por creer que lo que tú necesitas va a venir de parte de Dios, pero tu responsabilidad, ¿cuál es? Es que aprendas a perseverar como un soldado en medio de las tribulaciones. Que en medio de las tribulaciones busques agradar al que te ha encargado esta misión. Esa es tu responsabilidad. Timoteo, Dios te va a respaldar. Dios te va a dar su gracia, pero tu responsabilidad es luchar como un atleta, legítimamente. Timoteo, Dios te va a respaldar. Dios va a darte lo que tú no tienes, pero tu responsabilidad es trabajar como un labrador con paciencia infinita hasta que veas el fruto. Así que esfuérzate en su gracia, que parece una contradicción esta frase, pero en realidad lo que nos viene a decir es que Dios va a hacerlo, va a hacer lo que tiene que hacer, lo que tú necesitas y no puedes hacer por ti mismo, pero Dios dice, hay cosas que tú sí puedes hacer. Y eso es parte de este pacto. Así que, hermanos, lo dejamos aquí, si os parece, pero me gustaría que pudiéramos ponernos en pie y cerrar con una oración. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y